Hola banda, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que todos estén muy bien y listos para la siguiente historia que se titula La monja Frosty. ¿Qué onda, mi estimado Frutas? Antes que nada, un saludo a toda la banda frutalera. Escribo con un poco de miedo, la verdad, porque la historia que te voy a contar involucra a la iglesia, y aunque soy creyente, también sé que el diablo se viste de sotana y en este caso, de hábito. Esta historia es 100% real, o al menos así me la juró mi madre por la memoria de mi abuela. Mi mamá fue novicia en los años 90, allá por 1995, en un convento de Guatemala, específicamente cerca de la zona de Chimaltenango. No voy a decir el nombre de la orden para evitarme una excomunión o una demanda, pero digamos que era un lugar que por fuera olía a incienso y por dentro apestaba a delicioso. El convento funcionaba también como orfanato y escuela. Se suponía que era un lugar de caridad, austeridad y sacrificio, pero como en muchas instituciones de poder, las reglas aplicaban para las de abajo, no para las consentidas. Y aquí es donde entra la protagonista de esta historia, Sor Sandra. Frutas, quiero que te imagines a la típica monja de película, pero quítale la cara de sufrimiento y ponle la mirada de una mujer que sabe exactamente lo que tienen los hombres debajo del pantalón. Según me cuenta mi mamá, Sandra era guapísima, incluso con el velo y esa ropa holgada que, bueno, mata cualquier curva. Se le notaba el porte, tenía unos ojos oscuros que según mi mamá no transmitían paz, sino una picardía peligrosa. Era la favorita de la madre superiora, una mujer ya grande que Sandra manipulaba a su antojo. Gracias a eso, Sandra tenía libertades, mientras que mi mamá y las otras novicias se partían el lomo limpiando pisos, cocinando para los huérfanos y rezando hasta la madrugada. Sandra siempre tenía una excusa para salir. Tengo que ir a gestionar donaciones, voy a ver a los proveedores, el padre Rolando necesita ayuda con la liturgia, y vaya que ayudaba, pero no con la liturgia. Lo que nadie sabía al principio, o más bien lo que todas sospechaban, pero callaban por miedo, era que Sandra había convertido su vocación en el negocio más lucrativo de la religión. Chimaltenango no es una metrópolis, es un lugar donde todo se sabe, pero también donde el morbo mueve montañas. Y Sandra entendió algo fundamental. No hay nada que prenda más a un hombre con poder o dinero que lo prohibido. Y no hay nada más prohibido que una monja. Así es. Y así es como todo empezó. Primero con los profesores de la escuela anexa. Mi mamá cuenta que a veces veía a Sandra encerrada en la dirección o en la biblioteca con el profesor de matemáticas o el de historia. Salían despeinados, sudorosos, con esa risita nerviosa, pero Sandra era lista. Siempre salía con papeles en la mano, diciendo, ¡ay, qué calor hace aquí! Estábamos revisando los expedientes de los alumnos. Sí, por supuesto, le decía a mi mamá o la novicia que se topara en el momento. Pero, como siempre, Sandra era ambiciosa. Los profesores ganaban poco, ella quería más, y muy pronto escaló a los doctores que venían a hacer las revisiones médicas. Había un pediatra en particular, un hombre casado y respetable del pueblo que casualmente empezó a venir 3 veces por semana, aunque los niños estuvieran sanos como robles. Mi mamá una vez entró a la enfermería sin tocar y los encontró, digamos que muy cerca. Sandra
Estaba sentada sobre la camilla de exploración con el hábito subido hasta los muslos, y el doctor estaba auscultándole el pecho, pero no precisamente con el estetoscopio. Mi mamá cerró la puerta y salió corriendo, y bueno, Sandra, lejos de asustarse, al rato la buscó y le regaló unos chocolates importados. Lo que viste fue un examen médico muy especial. No seas mal pensada, o Dios te va a castigar, le dijo con su sonrisa. Ese fue el soborno, silencio a cambio de dulces. Pero la joya de la corona, el verdadero escándalo, eran los sacerdotes, específicamente el padre Rolando. No puedo con esta historia, cabrón. Me imagino al padre Rolando como el clásico chat. Este cura era el confesor del convento, un tipo joven para ser párroco, pero bien hermoso, bien parecido el compa. Sandra lo tenía comido de su mano. Desaparecían horas en la sacristía bajo el pretexto de dirección espiritual profunda. Con el tiempo, Sandra ya no solo tenía delicioso con ellos por placer, sino también por unas entradas extras de dinero y favores. Se volvió una leyenda urbana entre los hombres pudientes de la zona. Se corrió la voz de que en el convento había una santa que hacía milagros. Pero de los carnales. Y empezaron a llegar donadores misteriosos, hacendados, dueños de fincas, gringos que pasaban por turismo. Sandra salía los fines de semana con el permiso de la Madre Superiora, supuestamente a retiros espirituales o a recoger víveres, y regresaba los lunes, ojerosa, pero con una sonrisa de satisfacción y con los bolsillos llenos de dinero. Mi mamá dice que la celda de Sandra era un insulto a la pobreza franciscana. Mientras las demás dormían en catres duros, Sandra tenía colchoncito nuevo, perfumes caros, escondidos bajo la cama, botellitas de licor y ropa interior de encaje que obviamente no era parte del uniforme reglamentario. En pocas palabras, era una frostifruta de lujo disfrazada de esposa de Cristo. Y lo peor es que le encantaba, disfrutaba la blasfemia, disfrutaba ver cómo esos hombres santos y respetables caían de rodillas ante ella, suplicando por un poco de pecado. Pero como dicen por ahí, tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe, o en este caso hasta que se choca. Fue una noche lluviosa de 1996. Un escándalo sacudió Chimaltenango. Hubo un accidente automovilístico brutal en la carretera principal. Un coche de lujo, de esos que no se veían mucho por ahí. Se estampó contra un camión de carga. Cuando llegaron los paramédicos y la policía, la escena era dantesca, pero no por la sangre, sino por lo que vieron. El conductor era un empresario cafetalero muy conocido. Un hombre casado y con hijos, un pilar de la comunidad. ¿Y la copiloto? Bueno, la copiloto no traía puesto el cinturón de seguridad y tampoco traía puesta la ropa interior. Era Sor Sandra. Estaban, ¿cómo decirlo?, conectados al momento del impacto. Al parecer la pasión les ganó en plena carretera. Ella iba haciendo favores espirituales en el micrófono y alguna que otra cosa más acrobática. La cosa es que él perdió el control y ¡pum! El hábito de ella rasgado entre los fierros retorcidos. Y bueno, se veía cierta carne que la verdad no debería de verse. El primero en llegar a la escena, curiosamente, no fue la ambulancia, fue el padre Rolando. Alguien le avisó, probablemente el mismo empresario, antes de quedar inconsciente, algún testigo, a saber quién fue, nunca se sabrá. O igual fue el mismísimo diablo el que le llamó. La cuestión que el padre Rolando llegó en su camionetita, pálido como un muerto intentando sacar a Sandra del coche. Antes de que llegara la prensa o más gente, el padre quería tapar el sol con un dedo. Es una sierva de Dios.
estaba auxiliando al herido, gritaba el padre Rolando mientras trataba de cubrir a Sandra con su propia chaqueta, porque la monja, bueno, ¿cómo decirlo? Estaba prácticamente sin el top por el impacto, pélvico. Pero ya había testigos. Los camioneros, los paramédicos, todos vieron la situación. No había manera de fingir que eso era una extrema unción, así que se los llevaron al hospital y el chisme corrió más rápido que la pólvora. La monja del convento chocó mientras practicaba el pecado con don fulanito de tal. Al día siguiente el convento ya era un caos. La madre superiora no tuvo más remedio que actuar. Presionada por el obispado que ya se había enterado del numerito en la carretera, interrogaron al padre Rolando. Ay, el pobre hombre, sudando frío y acorralado, terminó confesando no solo lo del accidente, sino todo. Confesó que él también había caído en las redes clientelares de Sandra. Ella tenía una larga lista y que cobraba en dólares además. Lo soltó todo porque estaba dolido. Se dio cuenta de que él no era el único, que solo era uno más en la lista de la monja aventurera. Oye, ¿te puedo preguntar algo? ¿Ese padre tenía la cara dura o qué onda? ¿No se supone que deben de guardar celibato? Y este tipo ya estaba todo enculado con la monja. Ay, ay, ay. Mientras Sandra estaba en la enfermería, solo tuvo golpes leves. Hierba mala nunca muere. Las superiores catearon su habitación y frutas, aquello parecía la cueva de Alí Baba. Encontraron, y no te miento, una caja de zapatos con $1,000 en efectivo, que en el 96 en Guatemala, eso era una fortuna, mi hermano. Podías comprarte bastantes cosas con eso. Y resultó que parte eran donaciones que se había jineteado de la tesorería. Había otros $300 en billetes pequeños, claramente pagos de sus servicios recientes, botellitas de brandy, una de whisky a medio terminar, cartas de amor bastante explícitas, de al menos 5 hombres distintos, incluyendo detalles gráficos de lo que hacían con ella. Cuando confrontaron a Sandra, mi mamá estaba presente porque la madre superiora necesitaba testigos. Esperaban verla llorar, pedir perdón, tirarse al suelo arrepentida. Para nada. Sandra, con un collarín puesto y un moretón en el pómulo, se rió. Y les dijo, ¿y qué? ¿Creen que mantenernos, eh, no sé, en este lugar encerradas nos va a limitar? ¿Creen que este lugar se mantiene con rezos? El dinero que traigo es lo que nos ha dado de comer. Esos hombres pagan por paz, y yo se las doy. Soy más útil que todas ustedes juntas. Esa misma madrugada la corrieron, y fue una expulsión deshonrosa. La sacaron en la madrugada por la puerta trasera para que nadie del pueblo la viera salir, para evitar el linchamiento moral. Le dieron su ropa de civil, que le quedaba increíblemente bien, por cierto, y le dijeron que se olvidara de Dios. Mi mamá pensó que Sandra iba a acabar mal, que acabaría en la calle, despreciada como la Magdalena del pueblo. Todos pensaron que era el fin de la monja pecadora. Pero aquí viene el plot twist. Sandra no se hundió. Resulta que entre su lista de clientes y amigos había un gringo, un hombre mayor, jubilado, que había venido a Guatemala buscando una esposa joven y sumisa. Sandra ya lo tenía trabajado. ¡Un passport, bro! Apenas salió del convento, con sus dolaritos robados y su experiencia, contactó a su amiguito el gringo. A la semana, mi mamá se enteró de que Sandra se había ido a la capital. Al mes, el chisme le llegó que se había casado ya por el civil. Y 6 meses después, llegó una carta al convento que no tenía remitente, pero adentro había una foto. Era Sandra. Estaba en un lugar con nieve, probablemente Estados Unidos, Europa, qué sé yo. Llevaba un abrigo de piel, estaba maquilladita, bien abrazadita al gringo. Se veía espectacular, triunfante. Detrás de la foto,
Oren por mí, que yo estoy en la gloria. Se fue del país, se escapó de la pobreza, del juicio del pueblo y de la justicia. Usó su hábito como trampolín, se tiró a medio pueblo, robó a la iglesia y terminó viviendo el sueño americano. Pero bueno, mi mamá dejó el convento años después, ya esa es otra historia. Pero siempre recuerda a Sandra. A veces cuando vemos las noticias de gente corrupta que se sale con la suya, mi mamá suspira y dice, aprende hijo, en este mundo los más diablos son los que mejor les va. Y bueno, ahí te dejo esta historia, esta anécdota, mi estimado. No sé, espero les parezca cuando menos entretenida. Repito, es 100% real, pasó en Guatemala. Y bueno, te las dejo ahí. Muchas gracias por tu atención y después te mandaré más historias. Cuídate. Ay, 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 que si me gustó la historia está buenísima, loco. Pinche chismesote. eh, no tengo mucho que comentar, a mí estas cosas no me sorprenden absolutamente nada. Em, por supuesto, ni de los curas, sacerdotes, padres, como los quieran llamar, ni mucho menos de las monjitas. Honestamente, he conocido unas cuantas monjas, no están para nada buenas, pero bueno, siempre puede haber excepciones y sobre todo si están jóvenes. Así que, te digo, no me sorprende para nada. Me imagino que es una práctica común, de hecho. A ese punto llego. Creo que es una práctica común. Pero bueno, qué sé yo, brother. Te agradezco muchísimo por tremenda anécdota. Estuvo buenísima. Me mantuvo atrapado durante toda la narración. A ver qué carajos hacía esta mujer. Pero bueno, nada. Te mando un abrazo, cuídate mucho y espero saber más de ti pronto. Y mi gente, ¿qué les pareció la historia? Por favor, déjamelo saber en la caja de los comentarios. Dime qué opinas, qué piensas. Ayúdame con tus comentarios, que con eso, ya lo sabes, activas el algoritmo de YouTube. Por otro lado, por supuesto, no se te olvide dejar tu poderoso like. Apóyame con eso. Y si estás escuchando estas historias y aún no te has suscrito, no te cuesta nada darle clic al botón de suscribirse. Es totalmente gratis. Por otro lado, compartan estas historias a mis estimados. Comparten las historias, ayúdame a llegar a más personas. Y nada, comparte esta historia con ese amigo tuyo que quiere ser sacerdote para entrar en celibato y no tiene ni idea. Que ahí va a culiar más. En fin, que nos vemos la próxima vez. Adiós.